la neuropatía diabética en un paciente que vive con diabetes, ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar justamente de cómo es que afecta la neuropatía a los pacientes que viven con esta enfermedad, propiamente con la diabetes. Lo primero que hay que identificar es que la neuropatía es una complicación, así es una condición que aparece cuando el paciente ha tenido muchos años con la enfermedad y cuando no se ha dado la tarea de controlar sus niveles de glucosa en sangre, es decir, propiamente el paciente no ha tenido las cifras de glucosa ideales durante muchos años. A todos nos queda claro que un paciente que cursa con diabetes idealmente debe de tener sus niveles de glucosa antes de los alimentos entre 80 hasta 130 y después de haber ingerido los alimentos 2 horas después de haber iniciado la ingesta, los niveles de glucosa siempre tienen que estar por debajo de 180. Y cuando el paciente se hace un estudio que se llama hemoglobina glicosilada y sus valores salen fuera de rangos, es decir, no se apegan al sugerido que es 6.5%, esto hace que nos refleje que el paciente no tiene su diabetes controlada. En pocas palabras, si un paciente con diabetes en las mañanas o antes de los alimentos tiene su glucosa por arriba de 130, esa diabetes no está controlada. Y si encontramos su glucosa después de los alimentos por arriba de 180, nos está diciendo que esa diabetes no está controlada. Y si le hacemos un estudio de hemoglobina glicosilada y encontramos su hemoglobina por arriba de 7%, ahí tenemos la certeza de que la diabetes no está del todo controlada. Y durante muchos años estos niveles de glucosa van a deteriorar a nuestro organismo, particularmente a las extremidades inferiores, que pueden generar la sensación en el cuerpo de calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, sensación de hormigueros, propiamente la sensación de quemaduras en los pies, mucho calor o mucho frío, que frecuentemente el paciente manifiesta como descargas eléctricas, quemazones y propiamente dolores en sus pies. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias, bye bye. Cuando un paciente tiene estas sensaciones, nos está hablando de que tiene un problema llamado neuropatía de tipo sensitiva. Es decir, el paciente siente molestias y dolores en sus pies que definitivamente llegan a deteriorar la calidad de vida del paciente. E inclusive estos dolores llegan a ser tan incómodos y molestos en el transcurso del día que el paciente anda batallando para caminar. Y evidentemente pueden sentirse un poco más fuertes en el transcurso de la noche, porque el paciente, una, está más atento a las necesidades de su cuerpo y dos, puede haber problemas circulatorios sumados a este problema que todavía potencializan más el dolor y las sensaciones incómodas en su cuerpo. Tienes que saber que la neuropatía afecta a los pacientes frecuentemente 8 años después de haber sido diagnosticados. Y también llega a ser muy común en los pacientes que tienen su diabetes sumamente descontrolada. Ahora, la neuropatía sensitiva no solo genera dolores en sus pies, sino que también puede generar problemas muy delicados como la falta de sensibilidad en el cuerpo. Cuando el paciente ya tiene muchos años con la enfermedad y con el descontrol de la misma, el paciente puede ir perdiendo su capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa. Es decir, el paciente puede no sentir cuando pisa una tachuela, un clavo, un vidrio o algo está muy caliente como un calentador. Y entonces el paciente se vuelve más propenso y susceptible a manifestar heridas, úlceras o lesiones en sus pies que lo ponen en riesgo de situaciones mucho más delicadas. Entonces, la neuropatía sensitiva la vamos a manifestar como una falta de sensibilidad,
pero una intolerancia a las sensaciones en los pies como calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, hormigueos y comezón, que frecuentemente se confunden con dolores en los pies. Ahora, después de la presencia de esta neuropatía sensitiva, aparece otra neuropatía que frecuentemente no tomamos en cuenta, y es la deformidad de los pies. Desafortunadamente, cuando los niveles de glucosa están altos durante muchos años, nuestros piecitos empiezan a sufrir de alteraciones anatómicas muy importantes. El paciente podría empezar a manifestar sensaciones o propiamente la manifestación muy clara de la deformidad de los pies. Simplemente los deditos se empiezan a doblar y empiezan a aparecer dedos en garra, o simplemente también llamados dedos en martillo, porque se empiezan a contraer de una manera inusual. Llegan a haber también modificaciones en la planta del pie, como en los huesos que van pisando y van directamente golpeando con el asfalto, las famosas cabezas de los metatarsianos. Cuando el paciente va apoyando, apoya con esta región y muy frecuentemente se empiezan a formar callosidades muy importantes que pueden perforar la piel. Estas callosidades evidentemente generan la sensación de que el paciente está pisando piedras que finalmente pueden de alguna manera perforar el tejido y provocar la presencia de mal perforantes plantares, es decir, heridas que son presentes porque se perforó la piel por una pisada inusual. Ahora, también llegan a haber alteraciones como un ensanchamiento de las cabezas de los metatarsianos. Empiezan a ensancharse y el pie se ve ahora más grande. Además, podemos notar que la planta del pie empieza a tener un desplazamiento de la almohadilla grasa. Normalmente tenemos una almohada en la planta del pie que amortigua nuestra pisada, pero con la diabetes esta almohada se empieza a desplazar y empieza a provocar que el paciente tenga problemas para pisar. Se vuelve más susceptible a las heridas y a las lesiones. A estas alteraciones más la suma de que el pie el dorso del pie se empieza a hacer como más saltadito, nosotros a esto le llamamos neuropatía motora, y es la deformidad propiamente del piecito, que genera muchas incomodidades y que frecuentemente potencializa el riesgo de heridas. Ahora, no solo existen estas dos neuropatías, existe una tercera que también es muy importante y que si no se atiende puede potencializar el riesgo de heridas, y es la famosa neuropatía autonómica, donde la piel por sí sola pierde su capacidad de lubricarse. Por lo tanto, la piel se vuelve muy reseca y áspera, tanto que el paciente cuando quita sus calcetines se empiezan a caer las capas de piel como hojuelas de maíz, como una piel pelada cuando estamos expuestos al sol. Muy parecido. Y evidentemente nos habla de que hay una resequedad importante que tenemos que corregir. Cuando el paciente presenta estos tres tipos de neuropatía, frecuentemente la que la hace ir al doctor es la neuropatía sensitiva, que es el calambre, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la quemazón, la frialdad, el entumecimiento y el dolor en los pies. Pero muy frecuentemente cuando está esta neuropatía, las otras la están acompañando. Y la mejor manera que tenemos de prevenir que estas complicaciones nos lleven a situaciones graves es ejecutando los 7 secretos para evitar una amputación. El primer secreto es controlar los niveles de glucosa. Es súper importante tener los niveles de azúcar en sangre entre 80 hasta 130 en ayunas y 2 horas después de ingerir los alimentos abajo de 180. E idealmente también es conveniente tener una hemoglobina glicosilada de 6.5%. El segundo secreto es darnos a la tarea de acudir al podólogo cada 4 o cada 6 semanas para que sea él el que nos corte las uñas y nos quite todas las asperezas de los pies que potencializan el riesgo de úlceras. Además, el retiro de callosidades sin que éstas pueden provocar como tal la presencia de heridas. Por eso es importante un podólogo experto en pie diabético. Tercer secreto súper importante, usar calzado para diabéticos.
el zapato para diabéticos va a ser la mejor herramienta. Cuarto secreto, es súper importante estar al pendiente de usar un calcetín para diabéticos. Pareciera que no, pero el calcetín para diabéticos nos da la oportunidad de evitar condiciones como la falta de la circulación y propiciar que se fomente la presencia de los hongos en los pies. Y evidentemente nos ayuda a controlar la resequedad de los mismos. No menos importante, tenemos que acudir a elaborarnos plantillas de descarga personalizadas. Plantillas que nos amortigüen al pisar y que eviten la presencia de heridas. El secreto número 6, te invito a que de manera responsable uses un jabón que no reseque más tu piel. Un jabón neutro siempre será la mejor idea y te ayudará a preservar la salud de tu piel. Y finalmente el secreto número 7 es trata de lubricar tu piel con la aplicación de aceite de almendras dulces. Estos 7 secretos son una herramienta maravillosa que protegen la salud de tus pies y que te ayudan a tener la atención adecuada a los mismos. Recuerda que si tú tienes neuropatía sensitiva, existen médicos especializados en esto, que son los médicos expertos en pies diabéticos que frecuentemente atienden este tipo de problemas a través de tratamientos como son los antihipertensivos, los antidepresivos, propiamente los analgésicos, los antiinflamatorios. Podemos recurrir a los anticonvulsivantes e inclusive a las infiltraciones que nos dan la oportunidad de controlar este problema. Así es que ahora que tú ya sabes esta información, yo te pido que por favor me ayudes a compartir. Por favor, comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y mi trabajo es ayudar a 1 millón de pacientes que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos, bye bye.